Y el Señor dice, esta es la vida eterna. Ahora, yo te voy a decir quién es Dios, según la Biblia, según tu Biblia, la que tienes en casa. La Biblia dice que Dios es un Dios santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir? Que es un Dios apartado de toda maldad, de todo engaño. Está completamente viviendo en perfección, a diferencia del hombre. Santo es que nadie es igual a Él. Él es único, santo, santo, santo. Es un atributo, esto quiere decir una característica divina que solamente le pertenece a Él. Aquí no hay nadie como Él. Nadie es santo, 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 solo Él. La Biblia dice que también Él es un Dios de amor. Y a eso decimos amén. Es un Dios de amor. Qué bueno que es un Dios de amor. La Biblia dice que es misericordia, que es gracia, que es bondad. La Biblia dice que Él es un Dios paciente, pero ¿sabes también que dice? Que es un Dios justo, es un Dios de ira. Y es ahí donde nos tenemos que detener. Es un Dios justo, un Dios de ira. Y eso lo vemos en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios llegó a castigar a su propio pueblo, dándoles la muerte, cuando su pueblo se rebeló en contra de Él. De hecho, si tú te preguntas por qué existe la muerte y por qué hay un hospital, y si tú acaso estás cansado y cargado preguntándote, ¿por qué si Dios existe hay niños enfermos? ¿Por qué si Dios existe hay guerras? ¿Por qué si Dios existe hay homicidios tan terribles en nuestro país? Bueno, porque el pecado existe y el pecado trae muerte. Y la muerte tiene que ser la consecuencia de la enfermedad, o del pecado, de los robos, homicidios o las guerras. Es decir, es la consecuencia al castigo que Dios dio desde el principio, cuando le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y el mal, ni aún lo veas. ¿Y sabes qué hicieron Adán y Eva? Comieron. Y a lo mejor dices, pero bueno, fue un fruto, ¿qué tiene de malo? No era tan grave el pecado. No, espérame. ¿Quién es quien les prohibió? Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que hace a los bebés en los vientres. Ahorita veía a una linda mujer embarazada, tiene vida ahí, ¿te has puesto a pensar? Es un Dios magnífico, glorioso, espléndido. Volteamos al sol, vemos que se va y llega la luna, las estrellas, los mares, los frutos. Es un Dios que se hace visible a través de su creación, de modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. Ese Dios ha sido traicionado por su propia creación. Los hombres lo han hecho a un lado y solamente lo buscan para que les dé bendición. Y de eso no me puedes decir que estoy mintiendo. La mayoría de las veces vamos a buscar a Dios cuando estamos en dificultades. Por eso las capillas del Hospital Civil, tanto nuevo como viejo, están llenas de personas durante el día porque tienen gente enferma y buscan al Señor para que Dios les haga el favor de sanar a sus enfermos. Es decir, es como un Dios que únicamente lo usamos como botiquín para que nos dé lo que nosotros necesitamos. Pero antes, quiero recordarte que ese Dios que es bueno, es un Dios que es justo. Y si tú y yo rompemos la ley en la tierra, si yo robo aquí este negocio, la policía llega y me envía a la cárcel. Ahora imagínate que nosotros estamos delante de un Dios justo al cual hemos ofendido toda nuestra vida. ¿Qué sucedería al morir? Le contestaría al caballero taxista, pues hay un juicio. Y ese juicio tendría que decir inocente o culpable. Y mi amado, gracias por poner atención. No porque me pongas a mí atención, sino gracias a Dios que pones atención por tu alma. Porque algún día morirás y te vas a enfrentar no a lo que tú crees de la muerte, sino a lo que es la muerte. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez, inmediatamente venga el juicio. Te voy a ayudar un poco, aunque sé que el tapatío o el mexicano se caracteriza por ser valiente y por hablar la verdad la mayor parte del tiempo. Si tú hoy estuvieras cara a cara con el Creador y Él te preguntara si algún día dijiste algo que no fue cierto, ¿qué le dirías? ¿Sí o no? ¿Dijiste algún día algo que no fuera cierto? ¿Y cómo se llama la gente que dice cosas que no son ciertas? Entonces todos nosotros somos unos ¿qué? Mentirosos. Todos sin excepción. Y el que diga que no,
Qué mentiroso, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice también que cuando nosotros odiamos a alguien, Jesús nos llama que somos asesinos de corazón. Un día al menos odiamos a alguien. Y si dices que no, pues acuérdate que acabas de decir que eres mentiroso, así que no te creemos. La Biblia dice también que el que mira a hombre o a mujer con deseo pecaminoso es un adúltero de corazón. Mi amado, tú y yo hemos cometido pecado. Y lo hemos hecho no contra los hombres primeramente, sino contra Dios. Y ese Dios es el que hizo la ley que tú y yo hemos pisado. Y cada uno dice y se escuda diciendo, bueno, pues todos somos pecadores. Pues todos somos, ¿qué tiene? No importa. Bueno, imagina eso. Si aquí en la tierra la autoridad nos descubre por ser mentirosos, por ser asesinos y ser adúlteros, ¿a dónde nos envía? Y cuando no nos envía, ¿qué hacemos cuando un asesino está suelto? Nos molestamos con la autoridad y le decimos a la autoridad corruptos, porque ese ladrón, ese asesino tendría que estar ¿en dónde? En la cárcel. ¿Y qué sucede entonces con Dios? Imagínate al Dios del testigo de Jehová. Perdón si hay un testigo de Jehová aquí, pero me encantaría que al final vengas a hablar conmigo para enseñarte el Dios de la Biblia. El testigo de Jehová dice que como Dios es amor, nadie viera al infierno. Oye, ni que Dios fuera tonto o que fuera menos justo que un juez de aquí. Si aquí una persona hace mal y va a la cárcel, ¿qué pasa con una persona que peca contra Dios y muere? ¿A dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Lógicamente. Y eso no es algo malo, es algo justo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira qué maravilloso es Dios. La Biblia dice que Él muestra su amor a nosotros en que siendo aún pecadores, escucha, Cristo murió por nosotros. La Biblia no dice que si soy sano, Dios me ama. Que si soy rico, Dios me ama. Que si tengo una familia próspera y un auto del último modelo, me ama. Está bien, son bendiciones, no son malas. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. ¿Para qué muere? Él tenía un propósito. Cuando nace de María la Virgen, Él ya sabe lo que viene a hacer. Es Dios encarnado. Segunda persona de la Trinidad. Y el profeta Isaías, escuchen con mucha atención. En el capítulo 53, él empieza a narrar proféticamente. Esto quiere decir, anunció lo que estaba por pasar 850 años antes. Y escucha con atención. Mira lo que dice el profeta Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, pero fue herido por Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga, no sus llagas, su llaga, una sola llaga en todo el cuerpo, nosotros fuimos curados. Todos nosotros, dice el texto, nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas el Padre, dice aquí, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no habló delante de sus trasquiladores. Mi amado, ¿te das cuenta? ¿De quién habla? De Jesús. 850 años antes de que viniera. Y Él viene y cumple perfectamente eso. Nace y Él en mente tiene la cruz. Y para llegar a la cruz, Él tenía que ser santo y perfectamente obediente como es en esencia. Nadie lo obligó a ir a la cruz. Él mismo fue tan santo y perfecto y tan obediente que el mundo lo odió. Los mismos religiosos lo tomaron preguntando, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Él dijo, yo soy. ¿Por qué? Porque Él quería llegar a la cruz. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en la cruz pagaría por nuestros pecados. ¿Y sabes qué dice la Biblia también? Que una vez que el Señor Jesús estaba en la cruz, después de haber sido atormentado de una manera terrible, no como en los crucifijos, que es un hombre muy bonito, con unas heridas en las manos, en la rodilla, en los pies y aquí. La Biblia dice que Él perdió su parecido de los hombres. Fue tan castigado que no parecía un hombre. Los romanos lo ponen en la cruz después de que parecía como un animal colgado ahí. La gente veía la cruz y decía, ¿qué hicieron los romanos? ¿Y por qué fue tan severo el castigo? Porque hemos dicho que los pecadores van al infierno. Y si Jesús se pone en mi lugar,
Él vivió el infierno en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos llegar al cielo. Jesús, el justo, paga por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso dice el texto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Por qué? Porque también dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De quién es hijo este chamaquín? De Él. Imagínate, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por pecadores. ¿Quién se atrevería a dar a su propio Hijo para morir por pecadores? Dios. ¿Sabes por qué? Porque sabía que tú y yo no podíamos dejar de pecar y que al morir seríamos juzgados por nuestro pecado y que iríamos al infierno. Pero Jesús aparece y dice, Padre, castígame a mí y no los castigues a ellos. Y ahora Él está llamando a que te arrepientas. Arrepentimiento es de estar buscando tu propia salvación con las obras o con cualquier limosna o trayendo pan y leche a la gente. Que renuncies a eso y a todo ídolo y a todo puente supuesto para llegar a Dios y le digas a Cristo, Señor, sé que tú moriste en la cruz por mí. ¿Hay lugar para que me perdones? ¿Y sabes qué contesta el Señor? Hay lugar. De hecho, ¿sabes por qué sé que hay lugar? Porque si no, no estaría aquí diciéndotelo a ti. Y yo creo que el Señor ya te ha hablado de tiempo atrás. Yo te ruego que escuches con atención lo que el Espíritu Santo está diciéndote a ti si eres oveja. Ese Cristo muerto en la cruz fue bajado, fue sepultado, muerto, 3 días en la tumba, inerte. Las mujeres discípulos de Él, Marías, fueron a buscarlo de mañana para ungir su cuerpo, prepararlo con esencias, porque así se acostumbraba a la sepultura. ¿Pero qué crees? Cuando llegaron vieron la piedra del sepulcro removida. Y María Magdalena, que había sido salvada después de ser una mujer adúltera, vio ahí al Señor resucitado. Y después se apareció a más y a más y a más hombres. Más de 500 hombres durante 40 días vieron a Cristo resucitado, mis amados. El mismo cuerpo que fue crucificado fue el que se levantó de la muerte con poder. ¿Y sabes qué quiere decir la resurrección? Que es Dios, que pagó tu deuda y que hay vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree. Este es el mensaje del Evangelio. Tú hoy lo has escuchado. Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia y manda a ti y a ti y a ti y a ti y a ti que te arrepientas y creas en Jesús. Y escúchame. Si crees en Jesús verdaderamente, estarás arrepentido porque tus pecados lo llevaron a la cruz. Tu vida irá progresivamente cambiando y servirás a Él también. Y espero que te use como a mí, para que hables a otros de Cristo, porque como decía el caballero, el mundo está de cabeza, esto se está terminando y todo aquel que muera sin Cristo irá al infierno. Pero aquel que muera creyendo en Cristo entrará al cielo, no por su obediencia, sino por el sacrificio perfecto de Cristo. Si tú crees en Cristo y te arrepientes, tú y yo nos veremos en el cielo. Y esto no es presumir. Al contrario, cuando lleguemos ahí al juicio, nos dirán, ¿eres un pecador? Sí, soy un pecador. ¿Mereces castigo? Sí, merezco castigo. Serías enviado al infierno, pero Cristo pagó tu deuda. Entra al cielo. Así será la salvación. Por eso adoramos, alabamos y bendecimos el nombre del único Señor y Salvador, Jesucristo. Y espero que pongas atención y que tú y tu familia sean salvos. Ve a tu Biblia, lee el Evangelio de Juan, capítulo 3, lee Isaías 53. Y esta misma noche, donde sea que estés, ve a tus rodillas y dile, quiero conocerte, sálvame Señor, y tendrás vida eterna. Que el Señor te bendiga y gracias.